Buenas tardes. Antes de comenzar mi charla sobre fragilidad ósea y fracturas en la enfermedad renal crónica, quiero dar las gracias al profesor César Restrepo por esta invitación, y para mí es un verdadero placer y un honor poder estar presente, aunque sea de forma virtual, en Manizales para este curso de noviembre de 2021. Voy a dividir mi charla en dos partes. En la primera parte vamos a hablar de escenario de calcificación vascular, pérdida de hueso, fragilidad ósea y envejecimiento en población general y también en enfermedad renal crónica. Y en la segunda parte nos vamos a concentrar más en la fragilidad ósea de la enfermedad renal crónica, poniendo atención en el papel de las alteraciones del recambio óseo que acontecen por la osteodistrofia renal y por la osteoporosis, y vamos a centrarnos también en el manejo terapéutico de la baja masa ósea y de las fracturas, poniendo en relieve sus posibilidades y limitaciones. Todos sabemos que la calcificación vascular, la disminución de masa ósea y el aumento de fracturas es un fenómeno que se asocia con el envejecimiento. Hemos ido aprendiendo que por supuesto también se asocia y mucho más marcado con la edad. De hecho, pues esta es una diapositiva en la que trato de resumir el concepto de que las alteraciones metabólicas óseas y calcificaciones vasculares que vamos a encontrar en pacientes con enfermedad renal crónica, pues van a ser la suma de lo que vamos a encontrar en población de la misma edad, y por lo tanto hay que tener una idea de cuánto es eso, y la mejor idea es coger un estudio epidemiológico de gran envergadura como este, con más de 14.000 pacientes, hombres y mujeres, la mitad y mitad, subvencionado por la Comunidad Europea, en la que tuvimos el honor de participar desde los años 90, y en la que se ve claramente cómo las fracturas vertebrales a la edad de cerca de 70 años representan en hombres en amarillo y en mujeres en rojo pues un 30-35% de prevalencia. Es una elevada prevalencia, y si nos vamos a las calcificaciones vasculares, pues tenemos otro tanto en el que se ve claramente cómo a esa misma edad pues prácticamente cerca de la mitad de nuestra población pues puede tener al menos una o más calcificaciones en este caso en aorta abdominal. A este escenario, al de la población general, lógicamente hay que añadirle las alteraciones propias de la enfermedad renal crónica. Pero todos hemos ido aprendiendo pues que esas son muy variables, que varían de acuerdo al estadio de la enfermedad renal crónica. Lógicamente en los primeros estadios van a ser menores y en los últimos estadios 3, 4 y 5 se van a acelerar de forma importante. Y también hemos ido aprendiendo que a medida que nuestros pacientes van siendo mayores, es decir, cuando la entrada en diálisis o la llegada a tratamiento renal sustitutivo es mayor, la enfermedad renal crónica importa, pero cada vez más pesa los problemas de la edad que he comentado al principio. De hecho, siempre decimos que la enfermedad renal crónica es un modelo de envejecimiento acelerado, y eso es verdad. Esta curva, que es viejísima, tiene más de 20 años, pero me parece muy ilustrativa, indica claramente, aquí tenemos la mortalidad de población general y arriba la mortalidad de pacientes en diálisis. Como puede observarse perfectamente aquí, una persona, hombre o mujer, de alrededor de 30 años, pues tiene una mortalidad anual muy semejante a la que tendría una persona de 80 años. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues las causas son múltiples, pero quizás las dos más importantes en las que podamos modificar algo están basadas en la mortalidad cardiovascular, incluyendo en ellas a la calcificación vascular, y en la mortalidad asociada a fracturas por fragilidad ósea, o sea, a las alteraciones del metabolismo óseo de la enfermedad renal crónica, y en la que tenemos que sumar la osteoporosis. Un solo ejemplo, esto es un estudio que ya tiene unos cuantos años, de todos los pacientes de diálisis de Asturias. Asturias tiene 1.200.000 habitantes y estos son todos los pacientes de todas las unidades de diálisis, y como se ve claramente, la supervivencia es inferior en aquellos que tienen fracturas vertebrales. De hecho, en ese estudio, que duró 2 años de seguimiento, pues después de estos 2 años, las mujeres que habían fallecido habían tenido el triple de fracturas de las que todavía vivían.
Por lo tanto, primer concepto, las fracturas por fragilidad no es ninguna novedad. Vamos a llamarle por fragilidad, por no llamarles osteoporóticas, porque es una suma de alteraciones, son letales. Es decir, primer concepto. Y la siguiente pregunta que uno tendría que hacerse es, bueno, ya sabemos que son letales en población general, son letales con enfermedad renal crónica, pero son mucho más frecuentes, son más importantes en la enfermedad renal crónica. Intuitivamente uno pensaría que sí, es decir, los pacientes con enfermedad renal crónica, por todo lo que he dicho, pues seguramente se van a fracturar más, pero vamos a concretar. Eso fue uno de los temas de las guías Kidoki, del 2009. A mí me tocó estar en ese panel. Se revisaron múltiples artículos. Para entonces había muchos artículos, pero con muy pocos pacientes. A partir de entonces y hasta ahora se han añadido estudios mucho más sólidos, con muchos más pacientes, porque había una laguna de conocimiento en ese área. Pero los resultados finales más o menos son los mismos, que los podríamos resumir en que aproximadamente en la enfermedad renal crónica 2/3 partes de las fracturas por fragilidad ocurren en pacientes mayores de 65 años. En fracturas vertebrales no hay grandes diferencias entre población general y enfermedad renal crónica. En enfermedad renal crónica 2/3, en fracturas no vertebrales periféricas de huesos largos, ya sí hay diferencias, 2 a 3 veces más frecuentes que en población general, según las series que miremos. Y cuando llegamos a enfermedad renal crónica 4 o 5, pacientes en diálisis, son mucho más frecuentes y oscilan entre 3 a 6 veces de acuerdo al trabajo que se mire. Bueno, primera pregunta y primera observación: ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que es población normal y enfermedad renal crónica en fracturas vertebrales y no vertebrales? Porque aquí son muchísimo más frecuentes y aquí no tan frecuentes. Bueno, las razones fundamentales de por qué son más frecuentes se podrían deber claramente a que las fracturas en los huesos largos se deben fundamentalmente a la elevada porosidad de la cortical que condiciona progresivamente su fragilidad. Y todos sabemos que la estructura cortical del hueso es muy dependiente de los niveles de PTH. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad renal crónica están sometidos a niveles de PTH inadecuados, generalmente inadecuadamente elevados, durante muchos años. Esto a veces no se ha considerado una buena explicación, porque cada vez que se ha mirado si había correlación entre PTH sérica y fracturas vertebrales, en la mayoría de los trabajos no se encuentra correlación. Pero no es de extrañar que no haya correlación, porque si uno piensa, pues aquí llega un paciente, a uno le toca a un paciente que viene de un lugar, de otro, y bueno, pues controla la PTH, lo tiene a lo mejor 5 o 10 años en diálisis, la PTH nunca ha estado muy elevada a lo mejor, y sin embargo tiene fracturas, pero lo que conocemos es qué pasó en el periodo anterior, en el que probablemente variaciones importantes de PTH fueron dañando de forma lenta pero marcada y progresiva a la cortical de esos pacientes. Por eso es muy difícil que haya correlación, porque una cosa es una foto y otra cosa es la evolución de todo las alteraciones del metabolismo del hueso. La pregunta que nos podríamos hacer, porque es importante y relevante, es si contribuye el hiperpara o el hipopara a la fragilidad ósea en la enfermedad renal crónica. Los primeros datos que tenemos son de hace más de 20 años y esta es la curva que ha dado vuelta muchas veces por todo el mundo, digamos, diciendo que las fracturas vertebrales tendrían una curva en U, es decir, tanto el bajo remodelado como el alto remodelado favorecerían las fracturas óseas, en este caso son vertebrales, pero las fracturas en general, la enfermedad renal crónica. Pues esto no está tan claro que sea así, aunque al menos teóricamente podría ser fácil de defender. Por lo tanto, pasamos a la segunda parte, en la que vamos a tratar de explicarnos un poco más por qué pasa esto y si realmente las alteraciones del remodelado podrían justificar de una forma importante esto, cuando sabemos que la osteoporosis está detrás y está presente en un gran porcentaje de nuestros pacientes. Para muchos esto le va a sobrar, cómo se produce y qué consecuencias tiene el hiperpara secundario en la enfermedad renal crónica. Bueno, todos sabemos que la pérdida de la revolución de hemostasis del riñón y la pérdida de la función endocrina traen como consecuencia dos grandes alteraciones. Por un lado, la retención de fósforo, por otro lado, el descenso de los niveles de 1,25.
estas ambos producen hipocalcemia y sabemos que además, desde que hemos incluido al FG23-cloto en esta ecuación, que esto acelera los descensos de 1,25 y realmente lo que hace es empeorar las cosas. Sabemos perfectamente que todos estos factores pues son los que estimulan la paratiroides para que crezca y para que progrese el hiperpara. Entonces, ¿qué tenemos fundamentalmente cuando el hiperpara progresa en la glándula? Bueno, pues tenemos fundamentalmente que hay una reducción del receptor de calcio, del receptor de la vitamina D y una reducción de cloto, pero en el hueso todo eso se traduce en un recambio óseo aumentado. Recambio óseo aumentado que hemos tratado de controlar tanto ese como las alteraciones de la función durante mucho tiempo, pues con intervención médica, tratando de disminuir el fósforo, utilizando esas técnicas, pues usamos aluminio, fue negativo, usamos mucho calcio, fue negativo, mucha vitamina D, fue negativo, y casi siempre hemos echado la culpa a esta intervención médica, en la que hemos ido aprendiendo muchas cosas, a que suprimíamos demasiado la PTH y al final teníamos un recambio óseo disminuido en muchos pacientes. Bueno, pues luego fueron aumentando la edad de los pacientes con enfermedades renal crónicas, el porcentaje de diabéticos que llegaba a tratamiento renal sustitutivo, y sabemos que en estas dos situaciones hay una disminución de PTH. Bueno, pues realmente durante mucho tiempo hemos echado la culpa a esto, a la supresión o a la disminución de PTH del recambio óseo disminuido de. Sin embargo, yo creo que en los últimos años, tanto por trabajos clínicos y experimentales del grupo de San Pablo y del nuestro, hemos lanzado una nueva teoría que rompe un poco el paradigma. Es decir, desde comienzos de la enfermedad renal crónica, estadios 2, 3, se ve que hay inhibidores de la vía de Wnt, y ya veremos un poquitín más de esto, que pues aumentan, y eso podría estar condicionando una disminución del recambio óseo, una disminución de la formación de hueso. Para los que no estén muy familiarizados con la vía de Wnt, muy simple, la formación de hueso está basada fundamentalmente en esta vía, y también en el eje en otros ejes que, bueno, no voy a comentar ahora, como son importantes, voy a centrar acá. La vía de Wnt, para recordaros, el Wnt se tiene que unir al receptor LRP5/6 para poder hacer que la catenina dentro del núcleo y se estimule la formación ósea, porque va a empezar la transcripción de los genes que se necesitan para ello. Sin embargo, cuando esto se ve obstaculizado, cuando Wnt no puede unirse a LRP5 porque hay inhibidores que no le permiten juntarse, que son el DKK1, la esclerostina y la serum free cell related proteins, cuando existen un exceso de estos inhibidores, realmente hay una inhibición de la formación ósea, porque no puede haber la transcripción de los genes necesarios para que se forme hueso. Bueno, pues por eso decía al principio que se ha ido progresivamente demostrando que desde el principio de la enfermedad renal crónica, en estadios 2, 3, ya hay aumento de inhibidores de la formación, y eso podría estar justificando el elevado porcentaje de bajo recambio óseo que observamos en la enfermedad renal crónica. La pregunta es si eso favorece o no la fragilidad, y ya lo veremos. Pero de cualquier modo, el concepto de este nuevo paradigma es que no todo es supresión o disminución de PTH en esta disminución de recambio óseo. De cualquier forma, esta disminución de recambio óseo aumentado o disminuido son casi extremos de la enfermedad ósea, pero tienen riesgos comunes. Lo primero que tienen en común es que se producen más calcificaciones vasculares y que realmente están más asociados con mortalidad de forma independiente. La segunda importante, y que a veces uno se olvida, es que hay grandes diferencias entre recambio óseo aumentado y disminuido. Hay diferencias cuantitativas. Uno, cuando se imagina un recambio óseo acelerado, se imagina muchas unidades de remodelado óseo trabajando. En el recambio óseo disminuido hay menos. Estas serían las cuantitativas. Pero es que además de cada una de estas unidades, cuando está funcionando, son muy distintas en el recambio óseo aumentado y en el disminuido. Es decir, en el aumentado hay muchas unidades y trabajando mucho, como intento marcar en este dibujito, mientras que en el recambio enlentecido hay pocas unidades y un poco vagas, trabajando
poco. Es decir, hay diferencias cuantitativas y cualitativas que explican la gran distancia que hay entre el remodelado óseo elevado y el remodelado óseo bajo en la enfermedad renal crónica. La pregunta es si se podrían asociar estas variaciones de calcio, fósforo y PTH con las fracturas óseas por fragilidad. Bueno, pues vamos a usar datos del estudio Cosmos. No voy a entrar en detalle qué es Cosmos porque ya muchos de vosotros lo sabéis, pero voy a decir que es un estudio en el que se aleatorizó a pacientes de toda Europa en hemodiálisis, de 20 países europeos, de 227 centros, participaron casi 7.000 pacientes y son 3 años de seguimiento. Cuando fuimos a ver la relación de estos parámetros, calcio, fósforo y PTH con fracturas, vemos que realmente, pues sí, cuando hay un calcio más de 9,7 parece haber una asociación, cuando hay un fósforo por encima de 6,1 parece haber asociación, y cuando hay una PTH muy alta parece haber asociación. Sin embargo, los valores bajos de calcio, bajos de fósforo y bajos de PTH no parecen mostrar ninguna asociación. Esto se corrigió, se mejoró y se hicieron distintos análisis sobre esto con regresión logística binaria, regresión de Poisson, regresión de Cox de eventos recurrentes, y realmente el que dio más, el que fue más consistente ha sido sorpresivamente para nosotros, no la PTH, sino el mantener concentraciones de fósforo con una media por encima de 6,1 miligramos decilitro. Por lo tanto, pues si consideramos estos cambios inapropiados en el remodelado óseo justificados por estas alteraciones propias de la enfermedad renal crónica, y añadimos a esto el desequilibrio entre formación y resorción ósea, que es la osteoporosis, que al final es, para resumirlo mucho, que se forma menos hueso del que se reabsorbe, pues tenemos que todo esto lógicamente va a repercutir en cantidad, calidad y resistencia ósea, y va a condicionar un incremento de fracturas óseas por fragilidad mayor en el paciente con enfermedad renal crónica, que ya hace unos años Fukagawa le llamó osteoporosis urémica, por añadirle algo más o separarla un poco más de la osteoporosis de la población general. ¿Qué problemas tenemos para el manejo tanto de efectos diagnósticos y terapéuticos? Bueno, que los fármacos que se han diseñado para el tratamiento de estas alteraciones no se han diseñado para el tratamiento de la osteodistrofia renal, se han diseñado para el tratamiento de la osteoporosis. Es decir, la osteoporosis es una enfermedad asociada con el envejecimiento, por lo tanto, los pacientes con osteoporosis suelen ser pacientes mayores, y en todos los ensayos clínicos a gran escala para los fármacos para la osteoporosis, la reducción de función renal ha sido siempre un criterio mayor de exclusión. Es decir, que toda la experiencia que tenemos son por análisis post-hoc hechos en esas series que han sido 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 pacientes. Siempre alguno, entre comillas, se ha colado que está en el límite, y el análisis de esos pacientes pues ha servido para ver qué pasa con pacientes con disminución de función renal. Lógicamente, los aspectos diagnósticos y terapéuticos van a ser muy diferentes según qué estadios de enfermedad renal tengamos, y esto lo vamos a ir viendo progresivamente. Es decir, para todos, la corrección de parámetros bioquímicos de metabolismo mineral es necesario, o sea, en todos los estadios, para tratar de evitar la fragilidad ósea. Calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Vamos a la vitamina D, que es quizás una de las más controvertidas. Aquí tenemos la curva típica de un trabajo de Levin muy citado y que además es muy útil porque divide a los pacientes en estadio de enfermedad renal crónica, y aquí vemos las variaciones del 25-hidroxi y del 1,25. Bueno, pues siempre hemos echado la culpa al descenso de 1,25 al descenso de masa renal. Puede que haya mucho de cierto en esto, pero no puede ser la única explicación, porque si vemos aquí, pues aquí tenemos una enfermedad renal crónica grado 1, grado 2, aclaramientos de 75, el 1,25 ya va cayendo bastante, y aquí no podríamos justificarlo. Piensen que un paciente trasplantado tiene esta función renal y sin embargo se corrigen casi todas las alteraciones del metabolismo mineral y por supuesto las de la vitamina D. Por lo tanto, en este periodo de aquí, en el periodo de enfermedad renal crónica leve, la disminución de masa
masa renal funcionante parece no ser lo importante y podría ser quizás el aumento precoz de FG23 y el descenso de cloto los que podrían jugar un papel importante, porque si se acuerdan bien, bueno, pues cuando sube el FG23 lo que se hace es disminuir la 1-alfa-hidroxilasa y aumentar la 24-25. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues se sintetiza menos calcitriol y se degrada más calcitriol. Por lo tanto, el calcitriol tiende a bajar. Cuando tiende a bajar, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, pues la consecuencia es que se estimula la secreción de PTH y se produce más hiperpara. Por lo tanto, la corrección de los parámetros bioquímicos es muy importante. La siguiente es la variación de densidad mineral ósea. Ya sabéis que hasta hace 4 o 5 años, hasta que no es que se editaran nuevas guías que digo, sino se corrigieron o se revisaron algunos de los aspectos. En el año 2016-2017 se vio que la densidad mineral ósea sí servía como un marcador más, así como medimos PTH, calcio, fósforo, para seguir a los pacientes, pero no para diagnosticar a los pacientes. Y ese es un punto importante. Y lo mismo nos pasa casi con los marcadores bioquímicos. En este caso son buenos elementos para el seguimiento individualizado de cada paciente, pero no ayudan demasiado al diagnóstico. Los pacientes con osteodistrofia renal tienen muchísimas veces una densidad mineral ósea muy parecida a la población general. Lo que pasa es que si sigue uno la evolución de ese paciente y repite la densitometría y ha puesto tratamiento, sí que tiene un valor parecido al de la población general. Por supuesto, las cosas van a ser muy diferentes en estadios 1, 2, 3, eso lo sabéis perfectamente, al estadio 4, 5, donde las cosas se complican más y donde hay que ser muchísimo más cuidadosos. Vamos entonces a la parte final, que es a la valoración del tratamiento antiosteoporótico. Y aquí es donde hay realmente más diferencias, es decir, entre el 1, 2, 3 y el 4, 5, porque realmente las medidas generales son para todos, pero para estadios 1-3 podemos utilizar los fármacos antiresortivos y anabólicos, con más cuidado los anabólicos, igual que en población general, pero siempre si no hay anomalías bioquímicas propias de enfermedad renal crónica. Es decir, que siempre hay que tratar de meter en regla, en orden, a las alteraciones propias y luego centrarse en ellas. Cuando llevamos estadios 4-5 es fundamental revertir, corregir las anomalías bioquímicas de enfermedad renal crónica. Y si hay un riesgo de fractura elevado, por ejemplo, porque ha habido una fractura anterior, valorar riesgo-beneficio, es decir, biopsia. Siempre hemos dicho que hay que biopsiar, se hacen muy pocas biopsias, muchas veces es necesario actuar porque lo que hay que prevenir es futuras fracturas y ya sabemos que el riesgo de una fractura elevada en enfermedad renal, en población general es como 7-8, del factor de riesgo 7-8 veces superior, en enfermedad renal crónica es superior a 10, es decir, que quien tuvo una fractura es muy probable que se vuelva a fracturar, por lo tanto, si valoramos riesgo-beneficio, el beneficio va a ser en tratarlo. Dentro de los fármacos antirresortivos, fundamental y anabólicos, la individualización. Y este es el punto clave, es decir, sabemos que podemos utilizar los activadores del receptor a vitamina D, ya lo hemos visto. Sabemos que podemos utilizar más el denosumab porque su vía de eliminación no es renal. Se están probando aminobifonatos. Hay gente que ya usa aminobifonatos, incluso en enfermedad renal crónica 4 y 5, aunque esto todavía hay que tener cuidado especial. Y la principal limitación es la sospecha de un hueso en frío, de adinamia, aunque el concepto de adinamia está cambiando, pero bueno, es decir, un hueso con un poco nivel de actividad. Por último, pues ahora tenemos el rososumab, que sería un inhibidor de los inhibidores, inhibidor de la esclerostina, pero este todavía que se genera dudas y lo podríamos dejar para las preguntas, porque en enfermedad renal crónica, bueno, pues ocurren una serie de fenómenos en la calcificación vascular que este producto, o sea que un inhibidor de los inhibidores podría, no puedo asegurarlo, negativo, y en el futuro en nuevos ensayos se podrá ver si esto es así. Por lo tanto, como resumen, he revisado el escenario de la calcificación vascular y solo quiero comentar, enfatizar como mensaje la elevada frecuencia en la enfermedad renal crónica de fracturas periféricas y su mayor asociación con mortalidad. Y luego en el siguiente parte de mi charla quiero destacar la complejidad de la suma de osteoporosis y osteodistrofia renal que hacen necesaria una individualización muy cuidadosa del diagnóstico y del tratamiento para poder mejorar la situación de estos pacientes, que no es fácil. Muchísimas gracias por su atención.